Esta es la segunda parte de la lección sobre preposiciones. Si no has escuchado la primera parte, te lo recomendamos, porque están por orden alfabético. Además, te damos algunas instrucciones interesantes para que puedas aprovechar mejor estas lecciones. En esta segunda parte del artículo vamos a ver las siguientes preposiciones de la lista que la RAE considera correcta. Recuerda que cada vez que diga una frase de ejemplo, dejaré un poco de tiempo para que puedas repetirla. Preposición desde. Se utiliza para indicar un periodo de tiempo que ha pasado entre dos hechos. Por ejemplo, no conducía desde que terminé la universidad. No conducía desde que terminé la universidad. Come mucho desde que aprendió a cocinar. Come mucho desde que aprendió a cocinar. Siempre nos saluda desde el día de la fiesta. Siempre nos saluda desde el día de la fiesta. También puede indicar un sitio o lugar de origen. Venimos desde Madrid. Han traído este queso desde su casa. Han traído este queso desde su casa. Vinimos desde allí. Vinimos desde allí. Preposición durante. La palabra durante indica que algo está sucediendo al mismo tiempo que otra cosa. Por ejemplo, bailó mucho durante el concierto. Bailó mucho durante el concierto. Hubo mucha emoción durante el partido. Hubo mucha emoción durante el partido. Aprovechó para beber agua durante la publicidad. Aprovechó para beber agua durante la publicidad. Preposición en. Esta palabra se utiliza para indicar dónde sucede la acción del verbo. Por ejemplo, trabajo en Francia. Trabajo en Francia. Escribió en Navidad. Escribió en Navidad. Está publicado en la prensa. Está publicado en la prensa. La preposición en a veces puede sustituir a las preposiciones con, por y sobre sin cambiar su significado. Esto no es muy común, pero podéis encontrar a veces esta sustitución en algunos textos.
Preposición entre. Esta preposición expresa la situación en medio de cosas o personas. Por ejemplo, se sentó entre tú y yo. Se sentó entre tú y yo. El vino está entre la cerveza y el agua. El vino está entre la cerveza y el agua. La fábrica está entre Madrid y Toledo. La fábrica está entre Madrid y Toledo. También se usa para decir que algo o alguien pertenece a un conjunto. David está entre mis amigos. David está entre mis amigos. Una como esa está entre mi colección de mariposas. Una como esa está entre mi colección de mariposas. Preposición hacia. La palabra hacia indica la dirección del movimiento de algo. Por ejemplo, puedes dar instrucciones a alguien. Conduce hacia la calle 96. Conduce hacia la calle 96. Gira hacia la Quinta Avenida. Gira hacia la Quinta Avenida. Avanza hacia el Museo de Arte Metropolitano. Avanza hacia el Museo de Arte Metropolitano. Preposición hasta. La preposición hasta sirve para dar información a otra persona de dónde está el final, el objetivo o la meta de alguna situación. Primero, unos ejemplos referidos a un lugar físico. Tienes que correr hasta la meta. Tienes que correr hasta la meta. Ve hasta la cocina y busca la sal. Ve hasta la cocina y busca la sal. Fue hasta Chicago para ver a sus padres. Fue hasta Chicago para ver a sus padres. Ahora algunos ejemplos referidos a tiempo. Hay que esperar hasta la hora de comer. Hay que esperar hasta la hora de comer.
Estuvo hasta que se hizo de noche. Estuvo hasta que se hizo de noche. Se aburre hasta cuando juega. Se aburre hasta cuando juega. Preposición mediante. Esta palabra sirve para especificar qué medios, métodos o cosas se han utilizado para hacer algo. Puede referirse a cosas físicas o no. Esta preposición casi siempre se puede intercambiar por la preposición con. Es decir, en cualquier frase que usemos mediante, podemos usar también con. Escucha estas frases de ejemplo. Aprobó el examen mediante trampas. Ha copiado. Aprobó el examen mediante trampas. Ha copiado. Pinta mediante lápices de colores. Pinta mediante lápices de colores. Hace la salsa mediante tomate y paciencia. Hace la salsa mediante tomate y paciencia. Preposición para. Sirve para explicar el motivo de una acción o hecho. Por ejemplo, compró una manzana para comérsela. Compró una manzana para comérsela. Hizo el curso para aprender. Hizo el curso para aprender. Vendió el coche para comprar una moto. Vendió el coche para comprar una moto. Preposición por. Esta es otra preposición que puede utilizarse para muchas cosas. Tiene muchos significados en el diccionario. Algunos de los más comunes son los siguientes. Explica la causa de algo. Cerrado por vacaciones. Cerrado por vacaciones. Preguntó por saberlo. Preguntó por saberlo. Suspendió por no estudiar. Suspendió por no estudiar. También se utiliza por para formar oraciones pasivas. En español se pueden usar frases en pasiva. Aunque no suele ser lo más común, no es extraño escucharlo o ver alguna frase de ese tipo por escrito. Voy a decir primero la frase en activa y después en pasiva. Raúl come las manzanas.
Las manzanas son comidas por Raúl. Leticia conduce el coche. El coche es conducido por Leticia. El pájaro bebe agua. El agua es bebida por el pájaro. También podemos usar esta preposición para indicar dónde está algo, aunque solo sea de forma aproximada. Madrid está por el centro de España. Madrid está por el centro de España. Barcelona está por el noreste. Barcelona está por el noreste. Sevilla está por el suroeste. Sevilla está por el suroeste. La preposición por se puede usar para explicar cómo hacer algo. Muy utilizado para las comunicaciones. Llámame por teléfono. Llámame por teléfono. Dímelo por señas. Dímelo por señas. Envíalo por correo. Envíalo por correo. Hay muchos más usos de la preposición por. Explicarlos todos llevaría mucho tiempo y no es necesario. Está bien que conozcáis qué tipo de palabra es y cómo se utiliza de forma general, pero aprenderéis a usarla de forma automática siguiendo nuestros consejos y escuchando mucho español. Para continuar aprendiendo sobre las preposiciones, tienes disponibles las otras 2 partes de este episodio en los siguientes botones.